nuestro horizonte siempre es un horizonte de liberación. Caminamos hacia la libertad para amar. Y por eso nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Irnos trabajando cada vez en amar más a Dios y amar sobre todo con su amor, desde la gratuidad, desde la misericordia, la compasión, el sacrificio, y amar a todos, que nuestro amor sea universal. Dejemos pues orientar toda nuestra vida, cada aspecto, cada situación, ahí donde estamos cada uno, ya sea como sacerdote, como fiel cristiano laico, en el trabajo, en la política, en la economía, en la familia, en el matrimonio, como hijos, como estudiantes, como trabajadores. Dejémonos orientar hacia esa liberación final, donde ya el amor será todo en todos. Escuchemos el texto propuesto para este miércoles, tomado del capítulo 5 de Mateo, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última tilde o letra de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos». Te pedimos, Señor, que purificados por las prácticas cuales males y alimentados con tu palabra, podamos entregarnos enteramente a tu servicio y perseverar unidos en la oración. Si fuésemos libres, no nos costaría amar, pero como no lo somos, nos cuesta y conlleva pues muchísimo esfuerzo, porque estamos como atados, y nos tienen que desatar definitivamente, pero caminamos, con esas fuerzas que nos estiran para atrás, pero caminamos en esperanza. No son tanto unos mandamientos y unas leyes que nos agobian, que nos prohíben hacer cosas que queremos, ¿no? Sino que las leyes nos ayudan para amar, y son buenas todas. Me refiero a los 10 mandamientos, ¿verdad? Y hay que cumplirlos todos a rajatabla, porque los mandamientos, la ley de Dios, fue dada no para atar al hombre, sino al contrario, para desatarle. Comprendamos esto. No son argumentos intelectuales los que nos mueven. Lo que le atrae irresistiblemente al hombre, a cualquier hombre, es el amor pasional, el eros, y el amor oblativo, el ágape. Esta atracción, la propia del amor humano, pues tiene sus reglas también. Decía Blaise Pascal que el corazón tiene razones que la razón misma no tiene. Y estas razones precisamente son las reglas del amor, las indicaciones del camino que nos conduce a la libertad y la felicidad. Estas reglas o orientaciones son los mandamientos, que nos hablan de la vida como un don de Dios, del amor como lo esencial de la vida, del valor del matrimonio, de la familia, del orden sexual y afectivo, del orden social, de la verdad. El hombre sin orientación, es decir, sin mandamientos ni verdad, sin valores permanentes, abandonado a sí mismo, indiferente a Dios, orgulloso de su autonomía, acaba por seguir a los ídolos del egoísmo, de la corrupción, del poder, de la dominación, de la humillación, contaminando así la relación consigo mismo, con los demás, y recorriendo no senderos precisamente de vida, sino de corrupción y muerte. Alejarnos de Dios es alejarnos del amor, y alejarnos de los mandamientos que nos invitan y nos señalan cómo podemos caminar hacia la liberación final.
al alejarnos del amor a Dios y al prójimo, nos viene no por mano directa de Dios, nunca, sino por nuestro propio pecado, es decir, nuestro no al amor, pues nos vienen pruebas y nos vienen castigos, no que Dios los ejerce directamente, sino yo mismo me castigo a mí mismo cuando no amo. Y de ahí vienen todas las enfermedades, dirá el mismo San Pablo, plagas, guerras, desastres naturales, entre otras cosas. Hoy se nos invita a volver, que nuestra conversión sea los mandamientos del amor a Dios y al prójimo. Por eso mismo, cumplir los mandamientos es sinónimo de caminar hacia la libertad, amar, caminar hacia la felicidad. No cumplirlos es sinónimo de estar atados al mal y a sus tretas, a la infelicidad. Los mandamientos de Dios no hemos de considerarlos como límites a la libertad, ni tampoco como prohibiciones o normas a cumplir por cumplir, sino como palabra de Dios, una palabra que invita al diálogo, para amar en cada situación, en cada circunstancia, según lo escuchado de Dios en cada situación. Son orientaciones los mandamientos hacia la auténtica felicidad de una libertad herida. Tenemos los mandamientos y no solo ellos, sino que ellos son la base. Y después ya el diálogo con Jesús, pero con esa señal que tengo del mandamiento, pues ya hacer lo que Él quiere. Esa es en definitiva, pues la razón del mandamiento. Mateo nos enseña a considerar los mandamientos como la voluntad de Dios, para así poderle amar, respondiendo con toda nuestra mente, corazón y voluntad. Como peregrinos de esperanza, consideramos los mandamientos como obediencia a la comunión de amor con Dios y la creación de la familia en el amor entre nosotros. Somos más libres cuanto más obedientes, en ese sentido, obedecer un sí al amor. Cuanto más servimos a Dios y al prójimo. Pero somos más esclavos cuanto más nos buscamos a nosotros mismos sin Dios. O codiciamos a los demás para dominarlos, para ponerlos a nuestro servicio. Los mandamientos, por lo tanto, son la base para empezar un diálogo con Jesús. Se os dice esto, ¿verdad? Pero Jesús dice, ahí viene el diálogo. Todos llamados al diálogo con Dios desde nuestro nacimiento. En el tiempo de Mateo había dos interpretaciones al respecto. La falsa libertad del espíritu que dejaba los mandamientos como inútiles y sin sentido, y quienes los tomaban como instrumento de manipulación del pueblo más sencillo. No son las obras nuestras, no es el cumplimiento de leyes que nos justifica delante de Dios, sino la gracia de Dios, que nos capacita para responder plenamente los mandamientos como expresión del querer de Dios. Mateo nos da un principio orientador que no tiene ningún equívoco. Como cada mandamiento de la ley ha de ser expresión de la perfección en la fraternidad, en el amor comunitario, hasta llegar a ser perfectos como el Padre es perfecto, es decir, hasta llegar a amar al enemigo. Iniciando en la conversión, por la cercanía del reino de los cielos, los discípulos podemos recibir gratuitamente este don al punto de ser, como comunidad eclesial, sal de la tierra, luz del mundo. Las bienaventuranzas son descripción de la identidad de Jesús y nuestra identidad. Las bienaventuranzas definen la vida, pasión y muerte de Jesús y su resurrección, a la que todo cristiano está llamado a participar. Este es el camino por el que tenemos que peregrinar. El camino es Jesús. Los mandamientos constituyen la condición básica para el amor al prójimo y al mismo tiempo son su verificación. Contemplemos a Jesús en su obediencia perfecta al Padre y tomemos los mandamientos como estas señales. No basta no matar, no, te indica que tienes que defender y
custodiar la vida en toda circunstancia.